Hermanos, Dios les bendiga. Doy la bienvenida a esta segunda semana de Antiguo Testamento 1. Qué bendición una vez más contar con la presencia del Santo Espíritu de Dios en medio de nuestra rutina de estudio. Y quiero para introducir esta semana mencionar que la temática que ustedes van a estar viendo se llama geografía bíblica y algo de arqueología bíblica. Usted allí en esta semana ya tiene los documentos que va a tener que leer y las diapositivas. Preste mucha atención también a las diapositivas, a veces en ellas hay información que no está en el documento, entonces es necesario que usted también las lea allí para que en el momento de la prueba o el examen de fin de semana usted lo pueda estudiar. Bien, esta semana usted tiene un documento donde va a estar estudiando la geografía bíblica y tiene allí varios elementos a analizar. Una de ellas es la importancia política, el surgimiento de Israel como pueblo, como nación. También parte de la división que tuvo en la época de Roboam y Jeroboam, ¿sí? Cómo se divide las dos tribus, la del norte y la del sur, ¿sí? También vamos a entender un poco ese contexto de Palestina, ¿sí? Israel no toda la vida se ha llamado Israel, así como en la época en que nace Jesús, para nosotros como hijos de Dios, en una clase de escuela dominical, nos han enseñado muy bien acerca de que Jesús nace en Belén de Judá o de Judea, y hay cosas que pronto nosotros obviamos, como por ejemplo el país de origen de Jesús, y muchos dicen, es que Jesús nació en Israel. Sí, es posible, pero resulta que en la época que nace Israel no existía, ¿sí? Tenía otro nombre. Entonces usted por eso ve allí en sus mapas, en las Biblias que ustedes tienen allí a la mano, ven por ejemplo Palestina en tiempos de Jesús y unas divisiones políticas también, aunque eso se ve en el Nuevo Testamento, nos ayuda un poco a comprender muy bien que este sitio geográfico ha surgido o ha tenido durante la historia modificaciones, ¿sí? No siempre se llamó Israel, no siempre se llamó Palestina, no siempre se llamó Canaán, no siempre se llamó la tierra prometida, aunque el nombre de la tierra prometida es un nombre directamente dado por Dios, ¿no? Entonces es muy importante allí tenerlo en cuenta. También usted va a comprender allí lo que es en sí la Cisjordania y la Transjordania, y va a comprender y va a aprender a ubicar lo que se conoce teológicamente como la media luna fértil, que es una porción de tierra donde se puede decir fluye la leche y la miel, ¿sí? O sea, la tierra prometida. Usted lo va a estudiar allí, lo va a tener en las diapositivas, lo va a poder explorar en esta semana. También va a mirar las regiones naturales, lo que es el nacimiento del mar de Galilea, Monte Hermón, por allá arriba en el norte. Su desembocadura es al mar de Galilea precisamente, y del mar de Galilea surge un pequeño riachuelo que lo conocemos como el río Jordán. Digo pequeño entre comillas porque no es que sea tan pequeño, sino que a la vista se ve como si fuera algo muy pequeño, ¿no? Pero ya cuando uno está allá, uno ve que es muy ancho, su serpenteo también es muy largo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ello. Y obviamente este río desemboca en el mar Muerto. En tiempos de Jesús o en tiempos del Antiguo Testamento, pues esto era mucho más natural, llamémoslo así. Hoy en día, lamentablemente por la contaminación, lamentablemente por el calentamiento global, pues las condiciones han cambiado, ¿no? El mar Muerto verdaderamente se está muriendo, ¿sí? Y su ubicación cada vez es mucho más desértica. Recuerde que el mar Muerto es un mar que está por debajo del nivel del mar,
entonces el calor que hace allá es muy muy fuerte. O sea, está el mar normal así, el mar muerto está más abajo, ¿sí? Y son las cosas que Dios creó. Recordemos también que ahí cerca al mar muerto es donde cae ese gran fuego del cielo, porque está ubicado allí Sodoma y Gomorra. Entonces es muy importante tener esas ubicaciones muy claras en el Antiguo Testamento. Adicional que allí usted también va a ver un poco sobre la conquista de Josué, cómo fue más o menos, y especialmente, y quiero que presten mucha atención a lo que significa esa tierra teológicamente hablando, ¿sí? Esa tierra tiene un significado muy especial, entonces usted allí va a mirar la importancia teológica de la tierra, ¿sí? Y también va a tener algunas lecturas sobre arqueología. Es importante también la arqueología, porque la arqueología nos muestra un poco los rastros y los rasgos de la historia, ¿sí? Entonces allí en la arqueología usted va a encontrar varias líneas arqueológicas allí. Hay quienes buscan en la arqueología la existencia de los relatos bíblicos o de los personajes bíblicos. Entonces hay arqueólogos que, por ejemplo, desmienten o tumban argumentos como que, por ejemplo, Abraham no existió, sino simplemente tiene un significado teológico dentro de la Biblia. Usted va a encontrar allí de todo, ¿sí? De todo. De hecho, ahí en la plataforma yo les cuelgo un video sobre las ciudades perdidas de la Biblia. Allí hay una postura arqueológica y yo allí le coloco algo muy importante que usted no puede dejar pasar por alto. Usted debe recordar que no todo lo que lee o lo que ve, usted está obligado a creerlo, porque no funciona de esa forma. Pero es importante que usted lo explore para que usted abra su capacidad de entendimiento y usted entienda también allí, y perdón la redundancia, usted comprenda el porqué de algunos asuntos. Y quizás lo más importante, el dar defensa de la fe, el dar defensa de nuestras creencias, ¿sí? Entonces, por eso no malinterprete que porque el profesor subió un video de arqueología y allí en el video dijeron no es posible que Moisés haya existido, entonces ustedes digan, uy, el pastor, ¿por qué me sube ese tipo de videos? No, usted tiene que ver esas cosas. Eso hace parte de la ciencia que estamos estudiando, de la teología, ¿sí? También es necesario que usted y yo comprendamos y que seamos honestos con nosotros mismos, que dentro de nuestro ADN religioso está los pensamientos o las reflexiones católicas, ¿sí? Porque ellos fueron muy fuertes en su época. Por ejemplo, San Agustín, llamado así padre de la iglesia, habla mucho sobre la revelación general de Dios, o sea, sobre la creación, ¿sí? Y nosotros los teólogos tenemos que leer a San Agustín porque él nos enseña muchas cosas sobre estos temas, sobre estos asuntos. Entonces, de pronto hay que empezar a tumbar paradigmas en cuanto a esos asuntos que estoy mencionando, pero no dejar de lado nunca, y esto siempre lo voy a decir, la oración, la iglesia, la relación con el Señor, la comunión con el pastor de su iglesia, ¿sí? Porque eso nos va a fortalecer a nosotros de manera espiritual, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, mis hermanos, mis hermanas, aprendamos a coger lo bueno y a desechar lo malo, ¿sí? Esa cita bíblica en Tesalonicenses no está ahí para adornar, no. Pablo lo dice porque en realidad nosotros los cristianos tenemos que aprender a hacer eso. Pero es que nosotros a veces nos quedamos solamente viendo lo bueno de la Biblia y no vemos la otra parte, lo que está pensando las otras ciencias o las otras disciplinas, qué piensa la sociología frente a la Biblia, qué piensa la arqueología frente a la Biblia. Todos esos temas es necesario estarlos explorando y estando pidiendo la guía al Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine y nos muestre qué es lo que verdaderamente debemos enrutar. Entonces esta semana, mi hermano, mi hermana, usted tiene la lectura allí, las diapositivas,
un video para ver sobre arqueología bíblica. Y finalmente la prueba corta que se le activará el día jueves 4 de febrero y se cierra el día 7 de febrero. 7 de febrero, si no estoy mal, permítame, yo confirmo, sí, domingo 7 de febrero a la medianoche. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, que tengan una muy buena semana, estudien. Alguien me enseñó que el que estudia triunfa, y más si estamos aprendiendo en la palabra de Dios, con mucho más veras vamos a triunfar. Dios les bendiga, mis hermanos, una muy buena semana y estamos en contacto. Bendiciones.